Buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación, y vamos a estar trabajando, como siempre, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y vamos a introducir el tema vinculado a la educación. La educación es una institución. Vamos a entrevistarnos con una persona realmente muy especial. Es Francisco Tamarit. Francisco es licenciado en física, es doctor en física, es profesor titular de la Universidad o la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad de Córdoba, investigador principal del CONICET, ex decano de la Facultad de Matemática, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, exdirector del CONICET, coordinador general de la Conferencia Regional de la UNESCO de Educación Superior para América Latina y el Caribe, y además es especialista en inteligencia artificial, aprendizaje automático, ciencia de datos y sistemas complejos. Ojalá nos alcance el tiempo para conversar con Francisco de todos los temas. Yo quiero centrar básicamente el programa de hoy en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de el Congreso Internacional de Universidades Públicas, que tuvo como antecedente 3 conferencias regionales, y una de ellas se desarrolló en Córdoba en el 2018. Este Congreso mundial, este Congreso internacional, se desarrolló en Córdoba también hace pocos días, entre el 31 de junio y 30 de junio y el 1 de julio. Quiero ya presentar a Francisco. Bienvenido, Francisco, a nuestro programa. Un gusto enorme tenerte con nosotros. Bueno, para mí es un gusto, la verdad, que agradezco mucho de ahí. Es un tema muy importante que a veces tiene poca discusión, así que yo quiero agradecerles el esfuerzo que hacen para poner en conocimiento a la sociedad de los grandes debates que atraviesan hoy a la educación superior, y a la investigación científica y tecnológica también. Francisco, arranquemos por el principio. Me gustó mucho la declaración que se hizo sobre la CIUP 2022, realmente muy interesante desde lo conceptual, y lo importante es que además ustedes mismos dijeron no nos quedemos en lo conceptual, ¿no? La percepción que yo tuve es cuando leí este planteo de pasar de las palabras a la acción, fue básicamente eso, porque llevamos muchos años hablando, conceptualizando sobre la temática de la educación pública, y por fin ustedes dicen, bueno, pero vamos más allá. ¿Por qué no nos contás un poco este lema o este imperativo que tuvo este Congreso? ¿Cómo lo plantearon? ¿Cómo lo debatieron? ¿Qué conclusiones sacaron? Te escuchamos, Francisco. Bueno, es muy importante que vos rescates esto, porque quizás para nosotros, me permito hablar en nombre de los organizadores, el doctor Hugo Yuri, que es el rector, un amigo, la doctora Miriam Carballo, que es la encargada de Relaciones Internacionales de la actual gestión de la universidad, pero también hubo muchos actores involucrados, la SPU, el Consejo Interuniversitario, la Universidad de la República, la Unión de Universidades de América Latina, y finalmente la AUGM, la Unión de Universidades del Grupo Montevideo. Fíjate cuántas instituciones, ¿no? Y muchas otras que nos apoyaron y que vinieron, ¿no? Esto para nosotros fue central, pasar de lo conceptual a la acción, porque es importante que la audiencia sepa que América Latina viene defendiendo con uñas y dientes la idea de que la educación superior es, en términos de políticas públicas, igual que la educación básica, igual que la salud, que la seguridad, que la defensa. Para nosotros es indiscutiblemente un bien social y es un derecho humano. Por lo tanto, los estados tienen que tener responsabilidad sobre ella, no solo financiándola, sino también apoyándola, incluyéndola en la agenda, dando garantías de que sea de buena calidad y que tenga pertinencia social, ¿no? Pero en estos 30 años de debate, de defensa frente a otras visiones, otras cosmovisiones de la educación, hemos avanzado muy poquito en lo que decimos. Nos cuesta poco juntarnos y expresarnos y reclamar y defendernos, lo cual es muy importante y lo hacemos muy bien, pero nos cuesta mucho
plasmar nuestras ideas en realidad. ¿Y cuáles son los grandes desafíos que nosotros visualizamos? La integración de la región. Vivimos en un mundo conformado por bloques, sí, en continua tensión, violentos, que usan sus ejércitos para comerciar, para enriquecerse, para lo que sea, y nosotros seguimos siendo 32 naciones con muchos problemas estructurales, muchísimos problemas estructurales, cada vez más lejos en algún sentido de poder imaginarnos un futuro próximo muy próspero, muy lejos de poder imaginarnos una forma de vida que nos guste a nosotros y no estas formas importadas que nos imponen. Y nosotros sentimos desde las universidades, todas las universidades, de que también tenemos una deuda como gestores de una parte del conocimiento, claro, y que un futuro de prosperidad y de buen vivir y de mejor calidad de vida y que nos ubique con un lugar estratégicamente más armonioso, más adecuado, ¿no?, requiere también de nosotros. Y nosotros tenemos parte de la responsabilidad de estos casi 500 años de historia que tiene la universidad, claro, en nuestra región. Claro. Entonces, nosotros planteamos que, como hizo Europa, nosotros necesitamos conformar un bloque del conocimiento, ¿no? Vivimos en el momento donde la tecnología se vuelve casi imperante, indiscutible, y nosotros tenemos esos conocimientos en nuestras universidades, en nuestras agencias, y no terminamos de conformar un espacio de articulación de lo mucho que tenemos. Nos seguimos pensando como 32 países por separados, cada uno, claro, piensa por separado que es un poquito mejor que el otro, trata de sacar ventaja con algún acuerdo con algún país del norte, y nos olvidamos que tenemos mucho en común, pero sobre todo tenemos un futuro muy promisorio. Si estos 500 millones de habitantes en América Latina y el Caribe empezamos a hacer del conocimiento también esa ayuda que nos lleve a un destino mejor. Entonces, nos reunimos en Córdoba, podemos seguir avanzando si vos querés, sí, porque por tercera vez nos pasa que la UNESCO, en algún sentido, no satisface nuestras expectativas, o mejor dicho, para ser un poquito menos delicado, a veces nos sentimos un poco maltratados por UNESCO, ¿no? Y sentimos que UNESCO, por otro lado, es una organización que también es nuestra, porque es de los países, de los gobiernos, de los estados, mejor dicho. Entonces, cuando supimos que en febrero que la UNESCO había decidido rebajar diplomáticamente la calidad del encuentro que se hace cada 10 años para discutir cuál va a ser el plan estratégico de la educación superior en los próximos 10 años, América Latina reaccionó diciendo, bueno, nos juntemos en Córdoba, porque el rector de la Universidad de Córdoba lo ofreció toda ser de anfitrión, pero aparte toda la expertise que traíamos de la CRES que la antigüedad, en 2008. La antigüedad de la Universidad, claro, de Córdoba. De la antigüedad también. Y también es una universidad que ha estado siempre muy involucrada en la internacionalización. No todas las universidades le dan igual relevancia al problema de cómo nos ubicamos como sistema universitario en el mundo, ¿no? Yo siempre digo, nosotros tenemos que formar ciudadanos, pero con una fuerte, ciudadanos para todo el mundo, es verdad, porque nuestros egresados van a poder trabajar, no sabemos dónde, pero también nosotros tenemos que promover una fuerte pertinencia territorial, local, ¿no?, para atender a las necesidades, para que nuestros egresados, pero también nuestros investigadores, entre los cuales me incluyo, nuestros profesores, entre los cuales me incluyo, nuestros trabajadores, los docentes, podamos entender para qué estamos, cuál es nuestra función social, cuál es nuestra responsabilidad social en este presente tan acuciante. Y no me refiero solo a la crisis que estamos viviendo, que por cierto es delicada, me refiero a este mundo que no termina de encontrar una forma armoniosa de convivir con el entorno, con las otras especies y con nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que ser parte de la solución de estos dilemas. Francisco, te interrumpo. Es muy claro lo que estás contando, que también se visualizó en la declaración, vinculado a esto que la universidad o la educación superior es un bien público, que es un bien social, que es un bien humano, estratégico, etcétera.
Pero hay un tema que ustedes también abordan y es el vinculado a la mercantilización del conocimiento, ¿no? Esto que sabemos que ha pasado, que va en contra absolutamente de lo que es la esencia de la universidad pública y que tiene que ver con la apropiación del conocimiento que generan las universidades por parte de los privados sin, si se quiere, retribución, sin la respuesta necesaria para que después se siga profundizando el conocimiento eventualmente, ¿no? Yo quiero que nos cuentes tu mirada o el enfoque o qué pasó en el seno del Congreso para llegar a debatir esto, ¿no? Porque hoy por hoy nos encontramos con cierto financiamiento hacia las universidades por parte de los privados que no retribuye, si se quiere, lo que significa pagar el conocimiento que después ellos aprovechan. Sí, estamos viviendo un proceso de claro avance de la mercantilización, que no necesariamente se refiere a la universidad privada, ¿no? Sí, claro. Porque hay universidades privadas comunitarias que tienen comparten, al menos en parte, la mirada de responsabilidad social, ¿no? Y de interés en gestionar un bien social y un derecho humano. Eso lo quiero decir porque lo que estamos viendo es otra cosa. Estamos viviendo la idea que surge en algunos países, inclusive que a veces no se aplica para ellos mismos, nos la aplican a nosotros, de que nosotros somos bastante incompetentes para generar conocimiento, que no es propio de nosotros eso, que nosotros solo hacemos mal, y por lo tanto tenemos que desprendernos de todas las erogaciones que produce, por ejemplo, una institución como el CONICET, como el INTI, como el INTA, y en eso, por supuesto, las universidades nacionales, y dejar en manos de los privados la formación de los recursos humanos, ¿no? Y por otro lado, comprar las tecnologías que nos hagan falta. Porque dicen, bueno, si uno compara los niveles de inversión y los logros que tienen, esto no se justifica. Por supuesto que esto es una falacia. Esto lo único que haría es hacernos perder soberanía y aumentaría la brecha que existe entre quienes hoy detentan la gestión del conocimiento pertinente y nosotros, que seguimos siendo muy buenos en producir conocimiento, pero que seguimos sin conseguir tener planes estratégicos que nos permitan volver a utilizar ese conocimiento para resolver los problemas de todos nosotros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la historia del Plan Nuclear Argentino, pensemos, por ejemplo, en la revolución tecnológica que se vivió en Argentina en términos agropecuarios, la política satelital, la política de radarización, algunos desarrollos muy importantes en la medicina, y todo eso se hizo porque hubo una voluntad política articulada de conseguir esos logros, y entre eso el conocimiento era un actor importante, ¿no? Nosotros vemos que eso hoy está en disputa internacionalmente. Y lo que empieza a haber en América Latina, y también en otras regiones, es que un proceso de concentración de universidades empresas, no estoy hablando de universidades empresarias, por favor, Sí, ¿no? sí, Son sí, dos cosas se distintas. entiende. No estoy hablando del objeto, estoy diciendo, la idea como pasó en Brasil a partir de la reforma de la Ley de Educación Superior de la mitad de los años 90, donde ellos permiten que las universidades sean empresas que funcionen como sociedades anónimas, que repartan dividendos. Entonces el sistema se distorsiona porque tenés la convivencia de dos concepciones totalmente distintas, competitivas de qué es la universidad, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es que, como pasa, por ejemplo, en sectores como fue la telefonía, se produce un proceso de enorme concentración, fondos de inversión de los países prósperos, ¿no? Muchas veces inclusive gente retirada, jubilada, que empiezan a comprar universidades y se compran. Tenemos una universidad en Brasil hoy con casi 2 millones de estudiantes en línea, ¿no? Y Brasil está viviendo un fuerte proceso de concentración de la matrícula en 6 grandes universidades privadas, donde es posible visualizar incluso deterioro en la calidad, ¿no? Y eso medido por los propios instrumentos que el gobierno brasileño tiene para mirar, ¿no? Entonces, esa disputa la vivimos en toda América Latina. Nosotros en Argentina pensamos que estamos un poco exentos de esta realidad. Bueno, porque somos de los pocos países que tenemos la mayor parte de la matrícula en la educación superior en el sector público. ¿No? Aproximadamente 75-25 entre público y privado, pero además somos un país en el cual lo público y lo privado se articulan muy bien, muy bien.
satisfacemos los mismos estándares de calidad, se articulan, se construyen esos estándares juntos. O sea, más allá de las tensiones normales que hay entre un sistema público y privado, que son parecidas a las tensiones que existen entre una ciudad grande y una universidad en una ciudad grande y una ciudad pequeña, entre el AMBA y el interior, ¿no? Nosotros no somos un ejemplo todavía digo todavía con la esperanza de que nunca venga, de estos procesos de mercantilización, que sí vemos en Perú, vemos en Chile, vimos en su momento, lo sufrió Jamaica. Y está esta idea, que es muy importante que le aclaremos a la gente, que como ellos dicen, como ustedes lo que gestionan es un servicio, que tiene el mismo estatus que un seguro, el mismo estatus que por un proveedor de internet o de telefonía, para aclarar a la gente, dicen, ustedes tienen que estar desprovistos de cualquier protección del Estado, ustedes tienen que competir. Y aparte, quien los tiene que controlar ya no es más la UNESCO, los que los tiene que no controlar, que los tiene que articular no es la UNESCO. Ustedes tienen que ser controlados por la Organización Mundial de Comercio. Y esto no es un eufemismo, esto es así. Hay países que exigen en sus acuerdos comerciales que junto con los seguros, la internet y la telefonía se incluya la educación superior. Nosotros decimos no porque nosotros no creemos en eso y porque para la situación en que nos encontramos nosotros como naciones en desarrollo, pero además con serias desventajas hoy en términos económicos, humanos, sociales, ambientales, y eso lo compartimos con África y con Asia y con el Medio Oriente y con algunas naciones del este europeo. Nosotros decimos, no es justo lo que ustedes nos quieren imponer, no es justo que ustedes traten a la educación superior, a la ciencia y la tecnología, como ustedes la tratan entre ustedes. Ustedes tienen condiciones objetivas muy beneficiosas hoy, ¿no? Nadie duda del potencial de Estados Unidos, de Canadá, de China, de Europa Occidental, pero nosotros necesitamos hacer un nuevo camino, que no es simplemente entregarnos y ceder la soberanía a esos países, ¿no? Mucho menos transformar a nuestras casas de estudio en escuela, en empresas, ¿no? Es como imaginar convertir a la policía en una empresa, convertir a los hospitales públicos en una empresa. Una locura. Pero acá en Argentina se da ese debate. Yo lo leo en muchos medios liberales, pero también lo escucho, ¿no? Hay gente que sigue insistiendo en que no es un bien social porque que un estudiante se forme solamente ayuda al estudiante. Yo digo, no, vivir en una sociedad con altos niveles de educación es muy importante. Y hoy nosotros tenemos que pensar que la educación superior no puede ser solo la universitaria. No alcanza. Claro. Tenemos países europeos donde el 80% de la población económicamente activa ya alcanza algún grado de formación postsecundaria, alguna formación, ¿no? Entonces, fíjate, vivimos en una sociedad que pone mucho hincapié en la formación profesional universitaria, pero nosotros también debemos tener otro tipo de formación que atienda a otras necesidades, ¿no? Que no son solo las laborales, pero las tiene que incluir. Nosotros tenemos que darle habilidades a los chicos para desempeñarse en un mundo que exige competencias muy dinámicas, más sofisticadas que lo que había hace 40 años, y que no puede pensarse solamente en licenciaturas, ingenierías, en carreras de 5, 6, 7 años como nosotros tenemos. Sí, educación permanente. Francisco, me quedaba pensando mientras vos conversabas, bueno, además de haber sido rector de la Universidad de Córdoba, vos tenés vínculo día a día con la FAMAF, con tu facultad de pertenencia concretamente, y en realidad es un ámbito donde imagino yo que hay, digamos, desarrollos tecnológicos constantes o transformaciones tecnológicas a las que a su vez ustedes van buscando la adaptación y el conocimiento. Y entonces te quiero preguntar si vos estás viendo que desde el Estado se me ocurre pensar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con políticas públicas activas o acciones positivas del Estado y a su vez con un brazo más allá de responsabilidad social en sentido amplio, responsabilidad social universitaria. ¿Estás viendo que pueda haber una complementariedad para que realmente el conocimiento o la transformación tecnológica transformada en conocimiento desde la universidad llegue a la sociedad a través de por ahí estas herramientas RSU y políticas públicas activas? ¿Cómo lo estás viendo vos a eso? Bueno, mirá, yo comparo con lo que fue la universidad en la cual yo estudié y me formé, y la verdad que sí, yo veo hoy
que tenemos un conjunto de universidades en Argentina muy atentas a la pertinencia territorial, ¿no? Eso es lo primero que yo destaco. Nos sigue faltando el poder de la articulación, ¿no? En estos ámbitos es muy difícil hacer algo solo desde Córdoba o desde San Juan o desde Viedma. Hay que pensar en colaborar, ¿no? Y nosotros tenemos esta tradición un poco extraña en América Latina. Fíjate, nuestras universidades fueron creadas en la América que fue colonizada por los españoles. Desde apenas llegaban los españoles, fundaban universidades, ¿no? Apenas sabían que iba a ser exitoso el enclave fundado, se hacía una universidad. Córdoba lo tuvo a los 40 años de fundarse, tuvo su primera universidad. Pero nuestros sistemas científicos, tecnológicos son mucho más nuevos. Claro. Fueron todos creados en la posguerra, con una concepción del desarrollo que es muy perimida ya. Era la idea de que el norte ponía la solución y nosotros poníamos el recurso humano. Lo único que hemos conseguido con eso es generar la inmigración de enormes cantidades de profesionales formados. Entonces tenemos que pasar a un nuevo estadio en el cual nosotros podamos, desde aquí, incidir en la sociedad. Y yo veo que estamos consiguiéndolo. Con una aclaración, nosotros estamos muy bien preparados para formar gente y para producir conocimiento básico. Nosotros somos muy buenos haciendo eso y tenemos agencias de promoción que lo hacen muy bien, como por ejemplo el CONICET. Pero nos sigue costando aprender a vincularnos con la sociedad para transferirle conocimiento y para traer también conocimiento de la sociedad a la universidad. Ese es un proceso muy idiosincrático que se da en cada región de una forma distinta, donde también influye la disciplina. Y yo, para mi gratitud, digo, para mi sorpresa agradable, veo como mi facultad, que es simplemente de donde yo lo veo, pero es lo que está pasando, se vincula cada vez más en temas muy sensibles. Por ejemplo, tenemos un gran laboratorio de energías renovables, de altísimo prestigio académico, porque hoy aparte empieza a tener un impacto importante a través de cooperación, por ejemplo, con ITEC y con YPF, en cuestiones realmente de impacto ambiental y energético, ¿no? Nosotros en el tema de inteligencia artificial, que siempre fuimos grupos muy teóricos, muy involucrados a la parte que se llama algorítmica, hoy estamos trabajando con empresas, con gobiernos, con organizaciones no gubernamentales, y vamos aprendiendo. Nos cuesta, el diálogo no es fácil, no es lo mismo el diálogo de un profesor con un alumno, que tiene un montón de problemas, el diálogo entre una persona que tiene un conocimiento muy específico y alguien que lo necesita, bueno, requiere una interlocución más paciente, pero lo estamos aprendiendo. Yo pienso que todas estas transformaciones disruptivas que nosotros vemos nos agarran mejor que otras revoluciones que hubo antes, ¿no? La de la computadora, la de la... ¿Por qué? Porque Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México y otros más han sido parte de la inteligencia artificial desde el inicio. Entonces, hoy nosotros contamos con una masa crítica muy grande de investigadores e investigadoras que trabajan en estos temas. Y el tema de la responsabilidad social acá se hace acuciante, ¿no? Porque nosotros tenemos que acostumbrarnos, y esto es algo que yo veo que es muy difícil a veces en las universidades, tenemos que acostumbrarnos a reflexionar sobre el impacto por acción u omisión que tienen nuestras acciones, ¿no? Entonces yo pienso que esta ola de vinculación, que es tecnológica, pero que también es social, que es también de gobernanza, es una forma muy novedosa, nos empieza a hacer reflexionar sobre que nuestra responsabilidad va mucho más allá de encargarnos de formar buenos profesionales, licenciados, técnicos, y hacer buena investigación básica para empezar a comenzar a incidir en la calidad de vida de la gente, a atender, ¿no? Y esto merecería muchos programas, porque vos sabés que el conocimiento se articula a través de reglas tan rígidas que muchas veces no dejan entrar a la pregunta que es útil para la gente, ¿no? Con esto les quiero explicar lo siguiente. Suponte que yo digo, cuando voy a presentar mi informe al CONICET, mira, esta pregunta me lo hizo un hospital. Bueno, no va a tener el mismo valor que si yo dijera, esta pregunta la saqué porque es una pregunta que se la hace a la comunidad internacional, en revistas, en congresos, ¿no? Seguimos privilegiando el impacto bibliométrico, cienciométrico,
por sobre el impacto social. Pero no es que no queremos hacerlo, es que nos cuesta, es que estamos aprendiendo, y en ese sentido yo pienso que es necesario que los gobiernos se fijen como un objetivo no solamente promover que generemos buen conocimiento, que es fundamental, sino también que nos ayuden, nos promuevan y nos defiendan cuando encaramos estas actividades. No quedamos, porque lo que termina pasando es que es desestimulante para un joven orientarse a ese tipo de investigación, porque a la larga siente que va a ser castigado a lo largo del proceso de evaluación, ¿no? Entonces el proceso de evaluación es algo que nosotros tenemos que revisar. En definitiva, Lali, tenemos que decir de qué hablamos cuando hablamos que algo tiene calidad científica, tecnológica y educativa, ¿no? Porque si pensamos que solamente someterlo al escrutinio de pares, que está bien, que pienso que nos quedamos cortos. Tenemos también que empezar a pensar en incidir en la calidad de vida de estas sociedades que están tan llenas de problemas y que con tanto esfuerzo nos financian, ¿no? Y eso no significa decir que no tiene que haber investigación básica para nada. Yo no digo eso. A mí me parece que tenemos que seguir pensando en problemas de curiosidad, porque ahí vamos a encontrar muchas soluciones también para los problemas. Simplemente digo que nosotros necesitamos planes estratégicos, y acá es donde yo meto mucho la unidad latinoamericana, la integración de nuestros sistemas. Fíjate. Muy interesante todo lo que me contaste y da como para 3 o 4 programas más y ya veremos de volver a convocarte. Pero para el cierre, como una curiosidad tengo, ya que hemos tenido oportunidad de charlar mucho, vos y yo, con François Valeix, además de nosotros, con François Valeix, y también con Baltasar Ojea en Úrsula. Balti estuvo hace poquito acá en nuestro programa, y ya que estuvieron reunidos varias universidades públicas de América Latina, quiero que me digas qué percepción tuviste en relación a la aplicación sistemática de la responsabilidad social universitaria tal como realmente se conceptualiza y debería poder derramar en la universidad pública, siempre más allá del criterio de extensión universitaria. ¿Pudiste tomar esa percepción? ¿Pudiste charlar con colegas? Bien. Sí, siempre charlamos. Vos sabés que es un tema delicado, porque en la tradición de la Universidad Pública Argentina y uruguaya está la idea de que no hay que hablar de responsabilidad social, porque como siendo nosotros entidades públicas ya cargamos con un legado público de responsabilidad, ¿no? Y yo digo que no, que nosotros tenemos que incluir a la responsabilidad social como parte de nuestro quehacer universitario, que no es la extensión universitaria, porque a veces se confunde eso, ¿no? La responsabilidad social es la parte que se hace en extensión, no, es algo que es transversal, que incluye principalmente a la gobernanza, a la forma de planificar, de diseñar y de gestionar el día a día, cuando enseñamos, cuando investigamos, que nosotros tenemos que medir los efectos de lo que hacemos y de lo que no hacemos, ¿no? Es muy importante, y que finalmente hay que desmitificar esta idea de que responsabilidad social en la universidad es lo mismo que la responsabilidad social en la OIT, que es lo que siempre se dice. Si vos hablas de responsabilidad social, sos un mercantilista. No. Las palabras tienen sentido, los sentidos se disputan, ¿no? Yo, cuando hablo de responsabilidad social universitaria, no estoy pensando en que voy a hacer un daño y lo voy a compensar como se pensó en su momento en la mitad del siglo pasado. Yo estoy pensando precisamente en tratar de impactar lo más posible positivamente y lo menos posible negativamente en el ambiente, en toda la sociedad. Y en ese sentido, yo rescato mucho a la gente que, como ustedes, como François, como Orsal también, ¿no? Como Úrsula, como Orsal, como hay varios instrumentos en América Latina que vienen bregando para que nosotros discutamos. Yo vengo de un área de las ciencias básicas, yo soy físico teórico, donde yo a veces hablo con los colegas, le digo, paremos, nos sentemos y pensemos en nuestra responsabilidad, pero no hay espacio para esas, para esto, no hay una comprensión. Yo digo, ¿cuánto mejor nos sentiríamos nosotros pudiendo imaginar nuestro trabajo en el presente y en el futuro, ocultando, haciendo un poco de perspectiva sobre cómo nosotros vamos a incidir en la sociedad, ¿no? Y es difícil, es una batalla cultural que hay que llevar adelante. Hay que darla. Hay otros países donde, claro, aparte hay otros países que se han desprendido de estos prejuicios
que son simplemente lingüísticos, ¿no? Semánticos. ¿Qué quiere decir responsabilidad social? Y han avanzado, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Brasil, lo vemos en Perú, lo vemos en México. Ahí es muy fácil hablar de estas cosas. Cuando hicimos la CRES, en el 2018, quien dio la charla inicial fue un portugués muy famoso, Boaventura de Sousa Santos, una persona insospechada de cualquier proceso de mercantilización, porque él es la persona que quizás más viene denunciando en el mundo con más autoridad. Él habla de una epistemología del sur, viene denunciando los procesos de mercantilización, y él en el congreso, en la conferencia inaugural, habló un montón de veces sobre responsabilidad social. Entonces yo digo, nos desprendamos de ese miedo, aclaremos de qué estamos hablando y vamos para adelante. Y en ese sentido yo rescato a Úrsula, porque el trabajo conceptual y la medición de indicadores y el proceso de culturización, si querés, de convencimiento y de enseñanza hacia las universidades que ellos hacen, es magnífico. Es toca el paso de la palabra a la acción. Toca el paso de la palabra a la acción, como dijeron ustedes también ahora. Bueno, Francisco, un gusto realmente enorme poder haber compartido el programa con vos. Te mandamos un abrazo muy fuerte y mucho éxito siempre. Gracias. Bueno, yo les agradezco y les agradezco mucho que nos acompañen en todos estos debates, porque no es común. Yo, la verdad, los conocí en la CRES y siento que es muy importante que actores como ustedes, que nos miran con mucho respeto, con mucho cariño, que nos conocen, nos ayuden también a orientarnos sobre cómo mejorar para tener mejores impactos en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.